Muy buen día a todos los presentes. Somos el equipo 10, conformado por mi compañera Ángela Damaric Salinas Mendoza y mis compañeros Francisco González García y Sergio Arturo Cervantes Saucedo, y su servidora Alexandra Cecilia Aragón Ricardes. El día de hoy les presentaremos el proyecto final de administración financiera, en donde nos enfocaremos en la empresa Apple. Dentro de los temas que vamos a ver son los siguientes. Vamos a iniciar con lo que es la introducción, en donde el análisis financiero podemos comentar que es una herramienta esencial para evaluar la salud y el desempeño de la empresa. Este permite a los inversionistas, directivos y otros interesados tomar decisiones informadas basadas en datos financieros precisos y objetivos. Al realizar un caso de estudio sobre Apple Inc., una de las empresas tecnológicas más influyentes y valiosas del mundo, se puede obtener una comprensión profunda de su fortaleza financiera y de su desempeño operativo. Vamos a iniciar ahora con el tema sobre el caso de estudio sobre las principales metodologías de análisis financieros de la empresa Apple. Apple es una empresa multinacional reconocida a nivel mundial por su innovación en productos tecnológicos como el iPhone, iPad, Mac y servicios asociados. Su éxito en la industria tecnológica y su enfoque en diseño y experiencia del usuario la convierten en una opción interesante para estudiar en el ámbito de la administración financiera. Su objetivo es maximizar la cuota de mercado en el sector de dispositivos móviles, donde implica un enfoque estratégico en la expansión del mercado y el aumento de las ventas de dispositivos móviles, que es a lo que nosotros nos vamos a enfocar. Dentro de la clasificación de la empresa es que Apple Inc. se clasifica como una empresa multinacional de tecnología y asimismo es categorizada como una gran empresa, ya que cuenta con más de 80,000 empleados en todo el mundo. Su sector económico es el secundaria debido a que transforma la materia prima, en este caso productos electrónicos y de software. Respecto al origen de la capital de la empresa de Apple Inc., consta de 3 puntos. El primero es el capital propio, es decir, las acciones. En este caso, Apple se financió inicialmente con el capital aportado por sus fundadores, Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne. Posteriormente, Apple realizó una oferta pública inicial en 1980, lo que permitió que el público en general comprar acciones de la empresa, lo que aumentó significativamente su capital. El segundo punto es el financiamiento de inversiones, donde aplica que Apple creció, atrajo inversionistas y accionistas institucionales que contribuyeron con capital adicional a través de la compra de acciones en el mercado secundario. Este financiamiento permitió a la empresa financiar su expansión y desarrollo de nuevos productos y servicios. Y por último, las ganancias retenidas, donde Apple ha reinvertido una parte significativa de sus ganancias en el negocio para financiar su crecimiento. A lo largo de los años, la empresa ha acumulado ganancias sustanciales que se han reinvertido en investigación y desarrollo, expansión de la cadena de suministro, adquisiciones, estrategias y otras iniciativas para impulsar su crecimiento y competitividad en el mercado. Continuamos con la exposición. Yo soy Francisco, yo les voy a comentar sobre la empresa que usamos de referencia para los análisis vertical y horizontal. Nosotros utilizamos como referencia a Apple, que es una de las empresas más grandes en la fabricación y distribución de equipos telefónicos. Para el análisis horizontal nosotros usamos en primer lugar la cuenta de ventas. Los ingresos totales o ventas totales, como podemos observar en la gráfica, del 2017 a 2018 tuvieron un incremento de 16%, pero en 2019, previo al año de la pandemia, cayeron 2%. Para 2020 se incrementaron en 5%, en 2021 un 33% y en 2022 7%, pero ya para 2023 volvieron a caer 2%. Nosotros lo interpretamos de la siguiente manera. En 2020, 21 y 22, que fueron básicamente los años más fuertes de la pandemia,
la venta de los equipos telefónicos creció. Nosotros lo atribuimos a que, pues como todos estábamos en casa, no teníamos oportunidad de salir, eh, pues realmente necesitábamos y queríamos estar más comunicados, entonces pues la forma fue comprar equipos celulares. La otra cuenta que nosotros analizamos, como pueden ver, es la de los ingresos netos, que si nos fijamos básicamente tiene el mismo comportamiento que la otra cuenta de las ventas. Los ingresos netos en 2018 se incrementaron un 23%, en 2019 tuvieron una caída del 7% y a partir del año de la pandemia en 2020 se incrementó 3%, en 2021 casi 65%, ya en 2022 solo 5% y en 2023 bajó al 2%. Esto pues quiere decir que, como lo comentamos, el periodo de ingresos o de ventas fuertes fue durante la pandemia. Una vez acabado el encierro, pues las ventas empezaron a caer nuevamente. Continuamos con el análisis vertical de la empresa de referencia. La primera cuenta que nosotros analizamos fueron las ventas, costo de ventas o costo de los bienes vendidos. Como podemos observar, se mantuvieron estables de 2017 hasta 2020 en un promedio de 60-61%. Ya en 2021 bajó 58%, en 2022 a 56%. Esto quiere decir que pues de 2017 a 2020 será 60% el costo. Bajó un poco, se hizo más barato la producción, pero ya en 2023 volvió a incrementarse al 63%, o sea, volvió a sus niveles normales, lo que representa que el costo volvió a incrementarse. La otra cuenta que analizamos es la ganancia bruta, la cual se mantuvo estancada durante el periodo de 2017 a 2020, pero a partir del 2021 se ha ido incrementando, lo que nos indica que pues la pandemia ayudó a que hubiera más consumo de celulares. Continuamos con nuestra exposición y sigue mi compañera. Continuando con nuestra presentación, vamos a hablar acerca de las razones financieras. Las razones financieras nos sirven para poder comprender la situación de la empresa y conocer los problemas que se tienen de manera económica, así como también poder diseñar estrategias y obtener resultados de una situación financiera más amplia. El uso de estas razones financieras es muy importante ya que nos sirven para poder comparar con años anteriores o incluso con otras empresas nuestra situación financiera y ver en qué puntos podemos mejorar como empresa. La información que se encuentra en nuestros estados financieros debe ser analizada para poder comprender la situación económica de nuestra empresa y así, a través de estos indicadores de las razones financieras, nos permiten analizar las partes que componen la forma en la que se estructura nuestra empresa de manera financiera, para poder ver en qué puntos estamos fallando y cuáles son nuestras áreas de oportunidad para poder mejorar como empresa. Por lo anterior, podemos decir que las razones financieras son indicadores que nos ayudan a medir el desempeño económico en un tiempo determinado. Como ya lo mencionaba hace un rato, esto puede ser en base a años anteriores o en compararnos con otras empresas para ver si realmente nuestras estrategias o las decisiones e incluso las compras que estamos teniendo es sustentable y son ahora sí que financieramente económicas buenas para la empresa en la que nos encontramos. Estas razones financieras se obtienen a través de los estados financieros y de la información contable de la empresa. Y esta información pues es de muchísima utilidad para que los dueños sepan cuáles son sus áreas de oportunidad para mejorar. Continuando con nuestra investigación, vamos a hablar de los tipos de razones financieras. Existen diferentes tipos de razones financieras y estas van enfocadas dependiendo a la información que nosotros necesitamos saber y necesitamos pues analizar. Hay diferentes tipos de razones financieras como lo son la razón de liquidez, las razones financieras de rentabilidad, las razones financieras de mercado y las razones financieras de deuda. Estas razones nos van a ayudar dependiendo la información que queramos saber con certeza y nos pueden arrojar datos como nuestra, nuestra capacidad de deuda, nuestra capacidad de margen de utilidad, el rendimiento que estamos teniendo sobre nuestros activos, eh, el flujo de efectivo que hemos estado teniendo dentro de la empresa, la rotación de inventarios que tenemos, qué tan buena es, qué tan mala.
y todo ese tipo de cosas que estas razones nos pueden brindar. Ahora nos toca analizar lo que son las razones financieras y empezaremos por las razones financieras de liquidez, que estas normalmente nos brindan información acerca de la capacidad que tiene la compañía para poder enfrentar sus deudas a corto plazo. Ahorita nada más vamos a analizar tres, cuál es lo que son la razón circulante, que esta da como resultado de dividir el activo circulante que tenemos entre el pasivo circulante, la razón de efectivo, esta se da al dividir el efectivo entre el pasivo circulante y la razón rápida, que esta se da el activo circulante menos el inventario entre pasivo circulante para poder tener los montos que tenemos aquí abajito y estos nos determinan cuáles son la capacidad que tenemos para poder hacer frente a nuestras deudas. Si podemos ver aquí en los resultados que tenemos, pues la capacidad es muy buena, lo que quiere decir que estamos realizando pues un buen trabajo dentro de la empresa. Ahora vamos a ver las razones de rentabilidad. Estas razones nos miden la administración de la empresa, lo cual se ve reflejada en las utilidades de esta. Por eso, en estas razones, pues se enfocan más en sacar cuál es el margen de utilidad que tenemos, por ejemplo, y ese se da entre la utilidad neta, dividiéndolo entre las ventas, el rendimiento sobre los activos, y este lo obtenemos entre la utilidad neta entre los activos totales, y el rendimiento sobre el capital, que este se da entre la utilidad neta entre el capital total. Como podemos observar también estamos financieramente bien en nuestras razones financieras de rentabilidad, por lo cual nuestra empresa pues hay algunos puntos de mejora que tenemos que hacer, pero nos encontramos muy bien con el tema de utilidad. Continuamos con las razones financieras de mercado y estas razones relacionan el valor de mercado de la empresa medido en función del precio corriente de sus acciones con ciertos valores contables. Más que nada se enfocan en ver cuál es la utilidad que tenemos o el precio de utilidad que tenemos por cada acción que tenemos en circulación dentro de nuestra empresa. Como podemos ver, son tres razones financieras, que es la UPA, que es la utilidad, y esta se da dividiendo la utilidad neta entre las acciones que tenemos en circulación dentro de la empresa. Después le tenemos la razón de precio de utilidades, y esta se da entre el precio por acción, dividiéndolo entre las utilidades por acción que tenemos actualmente en la empresa. Y el último que es valor en libros de acción, y este se da entre el capital total, perdón, entre el número de acciones. Como podemos observar en nuestros resultados, el precio que tenemos por las acciones pues es un precio considerable, y lo cual pues sí nos está generando ganancias. Y por último vamos a hablar sobre las razones financieras de deuda, y estas son las que nos permiten analizar y observar el riesgo financiero que tiene la empresa frente a las deudas. Estas razones son muy importantes porque en base a esto vamos a poder analizar la capacidad de pago que tiene nuestra empresa. Tenemos tres razones, como que son la razón de la deuda total, la razón de deuda o capital y el multiplicador del capital. La razón de deuda total se obtiene restándole los activos totales menos el capital total, y ese resultado dividiéndolo entre los activos totales. La razón de deuda se obtiene entre la deuda total y entre el capital total, y el multiplicador de capital se obtiene entre el activo de totales entre el capital total, para así poder tener nuestros resultados. Continuando con la presentación, esta fue la razón que tomamos para el punto de equilibrio. Fueron los costos variables totales dentro de ya nuestro proyecto aplicado. De costos variables totales por unidad de 558, esto incluye componentes como el chip, pantalla, marco de titanio, cámara y otros. El precio de venta por unidad de 1,049 pesos. El margen de contribución por unidad de 491. Eso se calcula restando los costos de las variables totales por unidad del precio de venta por unidad. Los costos fijos totales fueron de 23.500 millones. Esto abarca la venta de ensambladoras, oficinas, pago de servicios y otros gastos. Y bueno, el punto de equilibrio en unidades corresponde a 47.861.51.
Este número indica la cantidad de unidades que deben venderse para cubrir tanto los costos fijos como las variables. Es un número decimal, lo que sugiere que en términos prácticos necesitarías vender 47.862 unidades para alcanzar el punto de equilibrio. Los costos totales hasta encontrar el punto de equilibrio serían de 50.206.720.98. Los ingresos totales hasta encontrar el punto de equilibrio ascenderían a 50.206.720.98. Esta muestra de que los ingresos y los costos totales se igualan exactamente en el punto de equilibrio, lo cual es esperado.